3 años después de la tragedia, el millonario seguía regresando al cementerio como un hombre destrozado, repitiéndose que debía aceptar la muerte de su hija. Pero al apartar las flores marchitas, vio lo imposible, un sobre blanco con su nombre. Dentro, con letra infantil, «Papá, no morí». Y lo que ese mensaje significaba, podía destruir todo lo que él creía saber. El portón de hierro rechinó cuando Armando Vázquez entró al cementerio. El hombre que alguna vez fue uno de los empresarios más ricos e influyentes de Monterrey, ahora caminaba como un espectro, con el traje arrugado, la mirada vacía y un ramo de lirios blancos en las manos. Habían pasado 3 años desde la tragedia que quemó su alma, el incendio que destruyó su mansión y se llevó consigo la risa de la pequeña Cintia, su hija. «Mi castillo se volvió el infierno», solía repetirse a sí mismo, incapaz de borrar el olor a humo que parecía seguir habitando en sus pulmones. Desde entonces, vivía rodeado de lujos inútiles y silencios que dolían más que cualquier ruina. El suelo de piedra fría parecía devolverle sus pasos como burlas. Cada flor marchita sobre las tumbas le recordaba la fragilidad de lo que había perdido. 3 años, y aún espero oírte llamarme papá desde la escalera, murmuró con la voz temblorosa. Un soplo de viento movió los árboles, y él sonrió sin alegría, como si el mundo se mofara de su luto. Armando se arrodilló frente a la lápida de mármol blanco, donde el nombre Cintia Vázquez estaba grabado en letras doradas, y colocó el ramo. «Feliz cumpleaños, mi ángel. Espero que el cielo tenga tu aroma». Por un instante permaneció ahí, en silencio, pero algo lo inquietó. Entre las flores anteriores, un pequeño sobre blanco, doblado con descuido, desentonaba con la simetría del arreglo. Armando frunció el ceño. Tomó el papel con cuidado. Su nombre estaba escrito en letras diminutas, casi infantiles. El corazón comenzó a latirle descompasado. ¿Quién dejaría esto aquí?», susurró, sintiendo el sudor frío correrle por las sienes. El sobre temblaba entre sus dedos y al abrirlo el aire pareció desaparecer del mundo. Dentro había un billete sencillo con pocas palabras escritas con lápices de colores. La caligrafía la reconocería entre 1000. Era torcida, torpe, con la misma P imperfecta que ella insistía en practicar durante las lecciones. «Papá, no morí. Ayúdame». La frase pareció desgarrar el aire. Armando dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. «No, esto no puede ser real», balbuceó. Sintió el cuerpo helarse, el papel temblando en sus manos. «Cintia, tú...». Las lágrimas brotaron antes de que pudiera entender lo que estaba pasando. «Es una broma cruel», pensó, apretando el billete contra el pecho. «Alguien está jugando con mi dolor». Pero pronto el miedo dio lugar a otra sensación, tan peligrosa como incontrolable: esperanza. ¿Y si fuera verdad?», susurró al viento, con la voz quebrada. El recuerdo de la noche del incendio invadió su mente. El fuego consumiendo el techo, los gritos de la niña entre la humareda, y él, impotente, tratando de alcanzarla. «Nunca vi el cuerpo», murmuró, con la mirada perdida. «El ataúd estaba cerrado. Yo nunca vi su cuerpo». El razonamiento parecía una llama vacilante, oscilando entre la locura y la fe. Armando miró a su alrededor, buscando señales de alguien cerca, pero solo había silencio. Si es una broma, ¿quién haría algo así? El viento sopló más fuerte, arrastrando algunas hojas sobre la tumba. El hombre respiró hondo, luchando contra el nudo en la garganta. «¿Y si está viva?», se preguntó a sí mismo, con voz baja, casi como una oración. Cada latido de su corazón parecía gritar una nueva verdad, y el miedo de creer lo consumía. Se levantó, los ojos empañados, el billete apretado entre los dedos. El cielo gris comenzaba a abrirse en grietas de luz, iluminando la lápida como si algo sagrado quisiera hablarle. «Si esto es una señal, no la voy a ignorar».
La frase salió firme, cargada de algo que no sentía desde hacía años: propósito. Caminó hacia la salida del cementerio sin mirar atrás, pero dentro de él, una duda latía con fuerza, y una chispa imposible comenzaba a nacer. Armando llegó a casa todavía con el billete apretado en la mano, como si el calor de sus dedos fuera la única forma de asegurarse de que aquello no se evaporara. La mansión, silenciosa y fría, parecía burlarse de lo que quedaba de él. Las paredes altas, cubiertas de cuadros antiguos y alfombras costosas, eran un recordatorio cruel de que el dinero no compra el tiempo, ni a la hija que el fuego le arrebató. Atravesó el salón principal, casi tropezando con sus propios pensamientos. El reloj antiguo marcaba la medianoche cuando llamó a Elvira. La esposa bajó lentamente las escaleras, envuelta en una bata de seda clara, el rostro demasiado sereno para el desespero que él traía en los ojos. «Elvira, tienes que ver esto». Su voz salía temblorosa, entrecortada. Ella se acercó con una leve arqueada de ceja, con ese aire de ternura que siempre usaba cuando lo veía vulnerable. «¿Qué pasó ahora, Armando?», preguntó, poniendo la mano en su pecho con una dulzura casi maternal. Elvira, madrastra de Cintia, siempre trataba de mantener la calma ante las fragilidades de su marido. Él abrió la palma, revelando el billete arrugado. Por un instante, su mirada vaciló, casi imperceptible. Pero enseguida retomó el control, con un tono de calma preocupada. «¿Qué es esto?», murmuró tomando el papel. «Léelo», dijo él. Elvira obedeció. Sus ojos recorrieron las breves palabras y un silencio pesado se formó entre ellos. Cuando terminó, respiró hondo y forzó una sonrisa triste. «Amor, alguien está jugando con tu dolor», dijo con voz suave, casi un susurro. «Sabes cómo son esas cosas. A veces alguien quiere atención o dinero, pero la caligrafía es de ella», insistió Armando con una voz casi infantil. «Es la letra de nuestra niña, Elvira. Reconozco cada trazo, cada curva. Esto no es una broma». Ella se acercó, acariciándole el rostro. «Necesitas descansar. 3 años de insomnio, de remordimiento, de culpa. Todo eso crea fantasmas. ¿Crees que estoy loco?», preguntó él con los ojos llenos de lágrimas. «No, mi amor, solo cansado». El tono de ella era el de quien intenta proteger a alguien de sí mismo, no el de quien duda. Armando guardó silencio, observándola por un momento. Aquella calma suya lo inquietaba, aunque no sabía por qué. «¿Por qué no estás asustada?», preguntó de repente con voz firme. Elvira sonrió con timidez, tratando de tocar su mano, pero él se apartó. «Porque te conozco y sé que esto te va a destruir si crees que es real», respondió con sinceridad, cargada de preocupación. «Anda a dormir, Armando. Mañana te reirás de esto». Pero él no rió. Solo la observó mientras ella subía las escaleras, dejando tras de sí el rastro de un perfume dulce, el mismo que Cintia detestaba. Incapaz de dormir, Armando pasó horas sentado en la biblioteca, el billete sobre la mesa. El fuego de la chimenea danzaba, reflejándose en sus ojos cansados. «Ella me llamaba papá, no padre», susurró, analizando cada letra del papel. «Y aquí está escrito papá». Sintió un escalofrío. Era un detalle que nadie más sabría. Nadie. Tomó el celular y llamó a su hermano. Eduardo contestó con la voz ronca de quien duerme. «Armando, ¿qué pasa? Son las 2 de la mañana. Necesito mostrarte algo. Es sobre Cintia». Silencio del otro lado. Un suspiro. «Armando, no empieces otra vez con eso». A la mañana siguiente, su hermano llegó con una expresión entre el fastidio y la preocupación. Se sentó frente a él y escuchó todo: el cementerio, el billete, las palabras. Eduardo pasó las manos por el rostro y bufó. «Tienes que parar. Llevas 3 años castigándote. Aferrarte a una ilusión no la va a traer de vuelta. Y si no es una ilusión,
replicó Armando con la mirada encendida. ¿Y si alguien me mintió? ¿Y si ella está viva? Eduardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿De verdad quieres abrir esa herida otra vez? Vas a destruir lo poco que te queda. Pero Armando solo percibía compasión en el tono de su hermano, como si realmente creyera que todo era fruto de su dolor. Cuando Eduardo se fue, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Armando caminó hasta el cuarto de Cintia, que permanecía intacto desde el incendio. El suave aroma a talco y lavanda aún flotaba en el aire. Los juguetes estaban exactamente donde ella los había dejado. La muñeca en el rincón, el cuaderno de dibujos sobre el escritorio. Se sentó al borde de la cama y colocó el billete sobre la almohada. «Si esto es verdad, dame una señal, hija», dijo en tono de plegaria. Afuera el viento sopló y la ventana rechinó, abriéndose lentamente. Armando cerró los ojos. El miedo y la esperanza se mezclaban como fuego y gasolina. Por primera vez en 3 años, el vacío dentro de él comenzaba a moverse. El día amaneció sin color. La luz atravesaba las pesadas cortinas del cuarto de Cintia, como si tuviera miedo de entrar. Armando había pasado la madrugada sentado al pie de la cama, con el billete sobre el regazo y los ojos fijos en la muñeca que ella llamaba Lili. «¿Recuerdas su rostro, Lili?», preguntó en un susurro cansado. El sonido de su propia voz le dolió. No dormía, no comía, no lloraba. Parecía un hombre atrapado entre el duelo y la locura, entre el pasado y una posibilidad absurda. Aquel billete, ese pequeño pedazo de papel, había abierto una herida que el tiempo fingió cerrar. En ese instante, algo dentro de él se encendió. Los recuerdos de la noche del incendio regresaron, uno a uno, con una claridad casi cruel. El fuego subiendo por las cortinas, el grito de la niña resonando, y después, la desesperación. No pude salvarla, pero tampoco vi su cuerpo. La frase salió temblorosa, pero cargada de una lógica que empezó a corroer su dolor. Recordó el velorio apresurado, el ataúd cerrado, las condolencias murmuradas, el médico diciendo que el calor había hecho imposible reconocer el cuerpo. ¿Y yo acepté eso?, gritó lanzando una fotografía contra la pared. El vidrio se rompió con un sonido seco, y él se quedó quieto, mirando el suelo, respirando hondo, como si el aire tuviera sabor a hierro. Aquella mañana, Armando condujo hasta el hospital donde su hija había sido declarada muerta. El mismo hospital donde había nacido. El guardia lo reconoció, dudó, pero lo dejó entrar. El pasillo parecía más pequeño de lo que recordaba, impregnado de desinfectante y ecos lejanos. Buscó la administración y la recepcionista, asustada por el tono urgente del hombre, llamó a un supervisor. «Quiero ver el acta de defunción de mi hija, Cintia Vázquez, emitida hace 3 años». El empleado intentó argumentar, pero la mirada de Armando lo silenció. «Es mi derecho», dijo él con una mezcla de desesperación y autoridad. El hombre desapareció unos minutos y regresó con una carpeta antigua, amarillenta por el tiempo. Armando hojeó las páginas con las manos temblorosas. El documento estaba ahí, fecha, firma, causa de muerte. Asfixia por inhalación de humo. Pero algo llamó su atención, el nombre del médico, Dr. Rubens Carvalho. El recuerdo le llegó borroso. Era el mismo hombre que se había negado a mostrarle el cuerpo, alegando condiciones inapropiadas para la visualización. «¿Dónde está ese médico?», preguntó. La respuesta fue corta, fría. «Falleció 2 meses después del incendio, señor Vázquez. Accidente automovilístico». Armando sintió el estómago revolverse. «¿Accidente?», repitió, más para sí mismo que para el otro. «Sí, señor. Un accidente extraño». El coche se incendió. Salió del hospital con las piernas temblorosas. El sol fuerte lo cegaba. El ruido de la calle sonaba distante. Se sentó dentro del auto, apretando el volante con fuerza.
Un médico muerto, un cuerpo que nunca vi, y un billete diciendo que ella está viva. Su voz resonaba dentro del coche, quebrada. ¿Habrán mentido todo este tiempo? Las lágrimas regresaron, pero esta vez cargadas de otra emoción, rabia. Sentía la sangre latiendo en el cuello. Encendió el coche y condujo sin rumbo, con un solo pensamiento ardiendo. Si me mintieron, lo voy a descubrir. Más tarde, de vuelta en la mansión, Armando abrió el viejo cofre del despacho y sacó una caja de hierro donde guardaba documentos, periódicos y recortes de la época del incendio. Los esparció sobre la mesa, fotos de la casa destruida, notas policiales, reportes periciales. Ninguno mostraba el cuerpo, ninguno. Solo conclusiones frías firmadas por personas que ni recordaba haber visto. ¿Cómo pude ser tan ciego?, murmuró, frotándose el rostro con las manos. Acepté la muerte de mi hija sin mirarla una última vez a los ojos, y el dolor que antes parecía dormido rugió dentro de él como una fiera herida. El reloj marcaba casi las 10 de la noche cuando se levantó, decidido. La duda ya no era un tormento, era una orden. Tenía que saber más, escuchar a quien aún pudiera darle respuestas. Y había una persona, una sola, que quizá guardaba lo que nadie más tuvo el valor de contar. Margaret, la niñera de Cynthia. Ella había desaparecido justo después del incendio, alegando trauma profundo. Armando respiró hondo, tomó el billete de la mesa y lo guardó en el bolsillo del saco. Si existe una posibilidad, aunque sea mínima, llegaré hasta el final. Y al cerrar la puerta detrás de él, parecía cargar el peso del mundo, pero también la primera chispa de un propósito que lo mantenía vivo. La noche se había convertido en una carretera larga y sin fin. Armando conducía en silencio. El sonido de las llantas sobre el asfalto mojado sonaba como la banda sonora de su tormento. Las luces de la ciudad quedaban atrás y la oscuridad de las colinas lo envolvía como un abrazo helado. En el asiento del copiloto, el billete de Cynthia, ya arrugado y manchado de sudor, parecía observarlo. ¿Me ayudas, papá?, murmuraba, repitiendo las palabras de su hija como si fueran una oración invertida, una súplica al imposible. El GPS lo guiaba hacia una pequeña aldea apartada, donde, según un antiguo empleado, vivía Margaret, la niñera que había cuidado de Cynthia desde los 2 años, la mujer a la que no había vuelto a ver desde el incendio. La casa era sencilla, de madera con ventanas cerradas por dentro y un jardín invadido por la maleza. Armando estacionó frente al portón y permaneció unos minutos observando las luces tenues del interior. Respiró hondo, ajustó el abrigo y caminó hasta la puerta. Tocó 2 veces, nada. Intentó una vez más y entonces escuchó pasos lentos, arrastrados. La puerta se abrió apenas lo suficiente para revelar un par de ojos cansados tras la rendija. «¿Señor Vázquez?» La voz era ronca, casi un susurro. «Soy yo, Margaret. Necesito hablar contigo». Ella dudó. No debió venir. «Por favor, es sobre Cynthia». El nombre pareció cortar el aire como una navaja. Margaret abrió la puerta por completo, el rostro pálido. Estaba más vieja, abatida, con el cabello gris recogido en un moño flojo y las manos temblorosas. «Entre, pero rápido», dijo mirando alrededor antes de volver a cerrar con llave. La sala olía a té y a humedad. El reloj de pared marcaba un tic-tac pesado, como si el tiempo ahí se moviera más despacio. Armando se sentó frente a ella, intentando contener el nerviosismo. «Necesito que me digas la verdad, Margaret, todo lo que sepas sobre esa noche». Ella desvió la mirada, frotándose las rodillas. «Han pasado 3 años, señor. Nada va a cambiar». «Todo puede cambiar», respondió él, sacando el billete del bolsillo y extendiéndoselo. Esto estaba en su tumba. Cuando Margaret lo leyó, las lágrimas le brotaron sin poder contenerlas.
Se llevó una mano a la boca, sollozando bajo. Lo sabía. Sabía que un día esto volvería, dijo con la voz rota, cargada de culpa. Señor Vázquez, la niña me decía que tenía miedo de Elvira. Decía que no quería quedarse sola con ella. Armando se congeló. ¿Qué? Una vez escuché a Cintia preguntar si el tío Eduardo iba a hacerla desaparecer. Pensé que era fantasía, cosas de niños. Pero después comenzaron las discusiones, los susurros, las puertas cerradas. ¿Por qué no me lo dijiste?, gritó Armando, levantándose bruscamente. Margaret lloraba, el cuerpo temblando. ¿Por qué me amenazaron? Dijeron que si hablaba, yo también desaparecería. Y yo tenía miedo, señor, miedo de morir. Él se quedó quieto, mirándola, sintiendo el suelo moverse bajo sus pies. El silencio entre ambos era denso, cargado. El único sonido era el viento golpeando las ventanas. Armando se acercó despacio, arrodillándose frente a ella. «Margaret, ¿viste algo esa noche? Dímelo, por favor». Ella vaciló. «Sí vi. Vi a la señora Elvira discutiendo con el doctor Rubens, el médico. Fue en el jardín, una semana antes del incendio. Hablaban de resolver algo de una vez por todas. Ella estaba distinta, fría, y su hermano, el señor Eduardo, venía mucho esos días». Armando se cubrió el rostro con las manos, sintiendo el desespero subirle como fuego. ¿Y después? ¿Qué pasó después? Después el incendio, pero nunca vi el cuerpo. Solo vi el ataúd ya cerrado, y cuando intenté acercarme, Elvira me apartó. Dijo que era mejor no mirar, que el recuerdo sería más bonito así. Los recuerdos volvieron como fragmentos, el olor a humo, los cuerpos de los bomberos atravesando la casa, el toque frío de Elvira sosteniendo su mano y diciéndole: «Se fue, amor, se fue». Ahora, todo parecía contaminado por una nueva verdad. Margaret se secó las lágrimas con un pañuelo viejo. Debí hablar, pero me buscaron después. Me pidieron silencio. Dijeron que podía estar equivocada. Y quise creerles. Armando respiraba con dificultad. Ellos... ¿Quiénes son ellos, Margaret? Ella bajó la mirada. Elvira y el señor Eduardo. El aire pareció desaparecer del cuarto. Armando se levantó, tambaleante. Dios mío, ¿qué le hicieron a mi hija? La mujer también se levantó y lo sostuvo por los brazos. Escuche. Si el billete apareció, es porque ella quiere ser encontrada. Ella está viva, señor Vázquez, lo siento. Esa frase encendió algo dentro de él, un brillo febril, un impulso incontrolable. Miró a su alrededor, intentando decidir qué hacer primero. Margaret, aún llorando, lo tomó del brazo. «No vaya solo. Si ellos ocultaron algo, van a intentar impedir que lo descubra». Pero Armando ya no la oía. Caminó hacia la puerta, el billete arrugado entre los dedos, el corazón latiendo como un tambor. «Pensaron que me habían destruido», dijo con voz firme, «pero ahora sé dónde buscar». Y al salir, bajo la llovizna fría, un pensamiento resonaba como promesa. La verdad estaba viva, así como su hija. Armando regresó a casa bajo el peso de 1000 pensamientos. El sonido de las llantas cortando la carretera se mezclaba con el murmullo de la lluvia fina que seguía cayendo, como si el mundo entero llorara junto a él. Cuando llegó a la mansión, la madrugada aún respiraba, y la oscuridad dentro de la casa parecía más densa que de costumbre. Se quitó el abrigo mojado, lo dejó sobre la butaca y fue directo al despacho. Encendió la lámpara del rincón, iluminando el ambiente con una luz amarillenta que proyectaba sombras alargadas en las paredes. La rabia y el miedo se mezclaban en un solo sentimiento: urgencia. Tomó la llave del cofre y lo abrió con las manos temblorosas. De dentro sacó carpetas, contratos antiguos y archivos de la empresa. Si Elvira y Eduardo me ocultaron algo, tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. Esparció los documentos sobre la mesa, uno a uno, revisando con la precisión de quien busca aire para respirar.
Papeles de transferencia, estados de cuenta, memorandos internos, todo parecía rutinario, hasta que un mensaje cifrado llamó su atención. Era un correo impreso, fechado pocas semanas antes del incendio. Remitente, E. Umbe. Destinatario, E. Vázquez. Lo leyó despacio con el corazón acelerando. Todo será nuestro. Él está débil. La niña será el último obstáculo. El billete de Cintia cayó del bolsillo, posándose sobre la mesa como si tuviera vida propia. Armando se quedó inmóvil. El sonido de la lluvia desapareció. El reloj se detuvo. Dios mío, ¿qué significa esto?, susurró, aunque la respuesta ya ardía dentro de él. Elvira y Eduardo, su esposa y su hermano, estaban unidos de alguna forma. Y Cintia pudo haber sido el precio. Se recostó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. El recuerdo de todas las conversaciones, de cada gesto cariñoso de su esposa, de cada consejo de su hermano, comenzó a distorsionarse en su mente como una pesadilla en cámara lenta. Ellos sabían lo que hacían, murmuró con voz ronca y ahogada. Se levantó y empezó a caminar por el despacho, respirando profundo, como si luchara contra un grito. Usaron mi amor, usaron mi dolor. Volvió a mirar el correo, el papel ligeramente amarillento por la impresión antigua. Todo será nuestro, repitió con odio en los ojos. Y la niña, el último obstáculo. Continuó revisando las carpetas hasta que algo distinto llamó su atención. Una correspondencia vieja, anexa a un informe de donaciones. En el pie de página se leía: Casa de los Niños San Miguel, Orfanato Municipal. El nombre lo hizo estremecerse. Había anotaciones de transferencias firmadas por Elvira. Y más abajo, el mismo sello de la empresa que él mismo había fundado. ¿Por qué mandaría dinero a un orfanato?, murmuró, frunciendo el ceño. Su instinto gritó: ahí había más que caridad. El amanecer lo encontró nuevamente en la carretera. El cielo gris parecía acompañar su estado de ánimo. El orfanato era antiguo, rodeado de muros altos y árboles sin hojas. En la entrada, un letrero desgastado decía: Casa de los Niños San Miguel. Estacionó y se quedó unos segundos dentro del auto, respirando hondo antes de entrar. Al cruzar el portón, lo recibió una mujer de mediana edad, vestida con ropa sencilla, de mirada firme y amable. «Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle?» «Busco a una niña, que pudo haber llegado aquí hace unos 3 años. Pequeña, de cabello rubio, ojos cafés. Se llamaba Cintia». La mujer dudó. «Por aquí pasan muchos niños, señor. Lo sé, pero esa niña podría ser mi hija». Ella lo miró en silencio, como quien siente el peso de algo más grande de lo que puede decir. «Soy Bianca, encargada de la administración. Venga conmigo». Cruzaron un pasillo estrecho donde las risas y los pasos infantiles resonaban desde un patio interior. Armando miró alrededor. El sonido de los niños jugando le apretó el corazón. Recordó a Cintia corriendo en el jardín de la mansión, con el cabello suelto y el vestido girando al viento. Bianca lo condujo a una pequeña sala y le ofreció una silla. «Desafortunadamente, los registros antiguos están incompletos», dijo ella. «Hubo un incendio aquí también, hace 2 años, y perdimos parte de los archivos». «¿Otro incendio?», preguntó Armando, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Sí, pero algunos documentos sobrevivieron». Armando metió la mano en el bolsillo y sacó el billete que guardaba como una reliquia. «Creo que ella escribió esto», dijo, entregándole el papel a Bianca. Apenas sus ojos recorrieron las palabras, la mujer palideció. Su silencio fue tan denso que Armando sintió el corazón apretarse. Bianca cerró el billete con prisa y se lo devolvió, mirando discretamente hacia el pasillo. «Sígame», murmuró en un tono tenso. Lo llevó a un rincón apartado, lejos de puertas y ventanas, y cerró la pequeña sala tras ellos. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó casi sin aliento. «En la tumba de mi hija».
Bianca se llevó la mano a la boca, temblando. Dios mío. Yo misma puse ese billete ahí. Armando la miró atónito. ¿Tú lo pusiste? Sí, ella me lo pidió. Dijo que su papá entendería si encontraba el papel. Era la única forma de pedir ayuda. Lo escribió con sus propias manos, y yo lo escondí entre las flores del cementerio, pero nadie podía saberlo, ni aquí ni afuera. No sabía en quién confiar. Quiero verla, Bianca, ahora, por favor. Ella respiró hondo, visiblemente alterada. No puedo. Es demasiado peligroso. Esa niña vive escondida. Aún tiene miedo. Si la llevo con usted sin cuidado, la descubrirán, y entonces no quedará nadie para protegerla. Armando apretó el billete entre los dedos. ¿Quiénes son ellos, Bianca? No lo sé todo. Solo sé que hay gente poderosa involucrada, y que si la niña sigue viva es porque el destino fue más rápido que el fuego. Armando se recargó en la pared, la mirada perdida. Entonces es verdad, ella está viva. Bianca le tomó las manos, apretando con fuerza. Está viva, pero asustada. Cree que usted la olvidó. La cuidé cuanto pude, pero no puedo arriesgarme ahora. Tenemos que hacerlo con cuidado. No voy a perder a mi hija otra vez, dijo él, con la voz quebrada y el rostro empapado en lágrimas. Entonces, escúcheme. Puedo ayudarlo, pero debemos ser prudentes. ¿Por qué?, preguntó sorprendido. ¿Por qué me ayudaría? Ella respiró profundo y respondió con los ojos llenos de lágrimas. Porque le creo, y porque si fuera mi hija, haría lo mismo. Aquellas palabras atravesaron a Armando como un golpe y un abrazo al mismo tiempo. Por primera vez en 3 años, sintió que no estaba solo. Mañana, en su casa, a las 7 de la noche, estaré allí, y la traeré a salvo. Armando sostuvo el papel con ambas manos, incapaz de hablar. Bianca lo miró una última vez antes de alejarse. Pero, señor Vázquez, prepárese. La verdad puede salvar o destruir. Él se quedó ahí, solo, observando la puerta cerrarse lentamente. El billete de su hija, ahora acompañado por aquel nuevo papel, parecía latir entre sus dedos, y por primera vez, el miedo y la esperanza tenían el mismo rostro. La noche siguiente llegó envuelta en un silencio espeso. La mansión de Armando parecía suspendida en el tiempo, iluminada solo por el brillo tenue de los candelabros y las sombras de las cortinas que se mecían. En el centro del comedor, la mesa estaba puesta como en los viejos tiempos, porcelana fina, copas de cristal, servilletas de lino. Pero aquella noche no había celebración. Había una trampa. Armando acomodó su saco, miró el reloj y esperó. En el bolsillo interior, los papeles doblados, el correo impreso, las firmas falsas, la prueba del desvío de dinero hacia el orfanato. En la otra mano, el billete de Cintia. Hoy, hija, hoy todo termina, murmuró antes de sentarse en la cabecera. Poco después, el sonido de los tacones de Elvira resonó por el pasillo, rítmico y confiado. Apareció radiante, con un vestido azul oscuro, como si fuera una noche cualquiera. «Mi amor, qué sorpresa. ¿Una cena para 2?» dijo con aquella sonrisa que un día lo desarmaba. Detrás de ella, Eduardo apareció con un traje impecable y expresión neutra. «¿Nos llamaste con tanta urgencia? ¿Pasó algo?», preguntó, fingiendo curiosidad. Armando los observó en silencio unos segundos. «Sí, pasó», respondió con voz serena, casi fría. «Hoy decidí dejar de fingir que no veo». Elvira rió suavemente, confundida. «¿No ves qué, querido?». Él se levantó despacio, caminando hacia el otro extremo de la mesa. Las mentiras, los secretos y la muerte que tal vez nunca existió. El ambiente cambió. Eduardo se ajustó el cuello de la camisa, incómodo. «¿De qué estás hablando?». Armando colocó el correo sobre la mesa. «¿Reconocen esto?». Elvira tomó el papel, intentando ocultar el temblor en sus manos.
Eduardo leyó por encima de su hombro. Todo será nuestro. Él está débil. La niña será el último obstáculo. Luego soltó una risa tensa, casi forzada. Esto es absurdo, una falsificación. Armando se acercó a ellos. Una falsificación que estaba en mi cofre, con sus nombres. Armando, por favor, dijo Elvira tocándole el pecho. Necesitas descansar. Estás viendo fantasmas otra vez. ¿Fantasma?, repitió él apartándose. Entonces, explica el dinero del orfanato. Las donaciones con el sello de mi empresa. El nombre falso de una niña llamada Lucía que, por coincidencia, tiene el mismo rostro que mi hija. El silencio que siguió fue cortante. Eduardo desvió la mirada, los músculos del rostro tensos. Elvira intentó mantener el control. Estás confundiendo las cosas. ¿Confundido?, repitió Armando, alzando la voz. Vi el acta de defunción firmada por un médico muerto. Vi a la niñera llorando de miedo. Vi a una niña viva pidiendo ayuda, y lo peor, vi la verdad en sus ojos justo ahora. Eduardo se levantó de golpe. «Debiste dejar todo como estaba», gritó golpeando la mesa. Las copas vibraron. «¿Cómo estaba?», replicó Armando enfrentándolo. «¿Conmigo enterrando a una hija viva?». Elvira trató de interponerse. «Basta, esto no lleva a nada. Ese dolor te está cegando». «No, Elvira», respondió él acercándose. «Por primera vez me está haciendo ver». La tensión se volvió chispa. Eduardo dio un paso al frente, los ojos encendidos. «No entiendes, todo debía ser nuestro. Tú siempre lo tuviste todo. La fortuna, la empresa, el respeto. Solo queríamos lo que también nos pertenecía». Elvira intentó detenerlo, pero él la empujó con brusquedad. La niña era el problema, la heredera. Mientras ella estuviera viva, nunca tendríamos nada. «Dios mío», susurró Armando, horrorizado. «¿Lo hicieron por dinero?». Elvira, temblando, trató de justificarse. «Fue un accidente. Ese incendio era solo para asustar, no para matar. Nadie sabía que ella sobreviviría». «¿Y ocultaron la verdad durante 3 años?», gritó Armando. Eduardo soltó una risa amarga. «Y funcionó, hasta que empezaste a escarbar». De pronto, el sonido de motores y pasos apresurados llenó el aire afuera. La puerta de la mansión se abrió de golpe, y luces rojas y azules inundaron el salón. Policías armados entraron en formación gritando: «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Detrás de ellos apareció Bianca, empapada por la lluvia con la mirada firme, y a su lado una niña pequeña, delgada, de cabello rubio y ojos cafés que brillaban con miedo y esperanza. Armando se quedó inmóvil. El billete cayó de su mano. «Cintia», pronunció en un susurro, casi un sollozo. Ella dio un paso adelante, vacilante, y sus ojos se encontraron con los de él. «Papá». El sonido de esa palabra detuvo el tiempo. Mientras padre e hija se reconocían, los policías rodearon a Elvira y Eduardo. «Manos arriba, están arrestados por intento de homicidio, fraude y desvío de patrimonio». Elvira lloraba, intentando explicarse. «No fue así, solo quise lo que merecía». Eduardo, en cambio, mantuvo el mentón en alto. «Él nunca nos valoró, era justo, todo era nuestro desde el principio». «Traicionaron la sangre, la familia y a una niña», gritó Armando señalándolos. Elvira perdió las fuerzas y cayó de rodillas, sollozando. Eduardo, antes altivo, guardó silencio al oír el sonido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. Los policías los arrastraron por la escalera mientras las sirenas llenaban el silencio que quedaba. Cintia corrió hacia los brazos de su padre y él la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera otra vez. Lloraba sin control, respirando el aroma de su cabello, sintiendo el toque de sus pequeñas manos. «Dios mío, estás viva». «Estás viva. Sabía que vendrías, papá», dijo ella con voz débil pero sonriendo. Bianca se acercó, los ojos llenos de lágrimas.
Ella nunca dejó de creer en ti, y yo nunca dejé de creer en ella. Armando la miró con gratitud. Salvaste a mi hija y me devolviste la vida. Afuera la lluvia cesaba lentamente y el viento traía el sonido lejano de las patrullas alejándose. Dentro de la casa solo quedaba el latido de un padre junto al de la hija que creyó haber perdido para siempre. Armando se levantó con la niña en brazos. Bianca observaba en silencio, con una paz que hacía mucho no sentía. Él miró alrededor, respiró hondo y susurró, solo para Cynthia. Se acabó, mi amor, ya estás en casa. Y mientras el viento volvía a soplar por la puerta abierta, la mansión, antes manchada por la codicia y el dolor, parecía por fin volver a respirar vida. La mañana siguiente nació con una luz diferente, una que parecía nueva. El sol atravesaba las ventanas de la mansión sin pedir permiso, y el aire antes pesado olía a renacer. En el sofá, Cynthia dormía tranquila, con el rostro sereno y el cabello extendido sobre la manta. Armando la observaba en silencio, el pecho subiendo y bajando en un ritmo que creía olvidado. Había tanta vida en esa niña que era imposible no llorar. Se arrodilló a su lado, tocó suavemente los mechones dorados y murmuró: «Volviste a mí, mi amor, y te juro, nunca más te perderé». Las palabras salieron bajas pero firmes, cargadas de promesa. Bianca apareció en el pasillo, descalza, con el rostro cansado pero con la mirada de quien había dormido en paz por primera vez en mucho tiempo. Llevaba una taza de café en las manos y una sonrisa contenida. «Durmió agarrada de tu mano toda la noche», dijo sentándose en el brazo del sillón. Armando sonrió, con los ojos todavía humedecidos. Lo hacía cuando era pequeña. Decía que, si la soltaba, tendría pesadillas. Bianca lo miró con ternura. Los niños solo duermen tranquilos cuando sienten el amor cerca, y ella lo tiene en ti. Él la miró de vuelta, y el tiempo pareció estirarse entre los dos. Había un silencio dulce, una comprensión que no necesitaba palabras. Por primera vez él sintió que no estaba solo. Los días siguientes fueron de reconstrucción. La casa, antes escenario de recuerdos oscuros, se llenó de risas y de pasos pequeños. Cynthia volvió a jugar, a correr por los pasillos y a dibujar corazones coloridos en las paredes, mientras Bianca horneaba pasteles simples que hacían que la casa oliera a infancia. Armando observaba cada detalle con una sonrisa discreta, viendo cómo Bianca se agachaba para hablar con la niña, como si el mundo se detuviera para escucharlas. A veces, él solo se quedaba en la puerta en silencio viéndolas juntas, y sentía algo nuevo, suave pero profundo, crecer dentro de su pecho, una paz que no conocía desde hacía años. Las noches se volvieron más ligeras. Después de cenar, Cynthia adoraba sentarse entre los dos, inventando historias donde todos eran héroes y nadie se perdía. Cuando la niña se dormía, Bianca y Armando se quedaban conversando frente a la chimenea, sobre todo y sobre nada. Hablaban de libros, de recuerdos, de miedos y de sueños que nunca habían compartido con nadie. «Hace tiempo que no escucho a alguien hablar con tanta verdad», dijo Bianca una noche. «Y hace tiempo que no me siento escuchado», respondió Armando mirando el fuego. Sus miradas se cruzaron un instante más largo de lo habitual. No necesitaban admitir lo que estaban haciendo entre ellos. Estaba en los gestos, en el silencio entre palabra y palabra. El tiempo avanzaba con delicadeza. Las heridas empezaban a sanar, y con ellas el amor encontraba espacio para florecer. Cynthia, con su alegría contagiosa, los unía como quien cose un tejido rasgado. «Ustedes hacen buena pareja», decía con inocencia, haciéndolos reír y apartar la mirada, como adolescentes sorprendidos. Bianca se sentía acogida en aquella casa y Armando, por primera vez en años, encontraba ligereza en la compañía de alguien. Cuando ella pasaba cerca, él notaba el perfume discreto, la calma en su voz, la risa contenida. Cada detalle de ella lo atraía,
no con urgencia, sino con gratitud. Era un amor que nacía de la serenidad, no de la carencia. Una tarde, mientras Cynthia dormía, Armando encontró a Bianca en el jardín, regando las flores recién plantadas. La luz del atardecer la envolvía y el viento movía los mechones sueltos de su cabello. «Estás hermosa así», dijo sin pensar y enseguida intentó disimular sonrojado. Bianca sonrió, una sonrisa simple pero llena de significado. «Creo que la paz hace eso con uno», respondió. Él se acercó un poco más, sintiendo el corazón acelerarse, y añadió, «La paz o el amor». Sus miradas se encontraron y el mundo pareció suspenderse por un segundo. Ninguno de los dos dijo nada más, pero en ese instante, sin promesas ni declaraciones, supieron que algo verdadero estaba comenzando. Y esta vez, nada se perdería en las llamas. Meses después, la mansión que alguna vez estuvo marcada por la tragedia se vistió de luz. El jardín estaba cubierto de flores blancas y el sonido suave de un piano llenaba el aire. Armando, con un traje claro, esperaba de pie, con una sonrisa que mezclaba nervios y serenidad. Bianca caminaba lentamente por el pasillo de pétalos, vestida de blanco, los ojos humedecidos. Cynthia iba delante de ella, con un pequeño ramo en las manos, irradiando alegría. Cada paso parecía borrar un fragmento del pasado, y el futuro, por primera vez, se sentía seguro. Cuando Bianca llegó al altar improvisado, Armando tomó sus manos con firmeza. «Devolviste la vida a esta casa», dijo él, con la voz entrecortada. Ella sonrió y respondió en un susurro, «Fue tu hija quien me mostró el camino». Lágrimas discretas rodaron por las mejillas de Cynthia, que los miraba con una sonrisa pura, de esas que curan lo que el tiempo no puede. «Ahora tengo una familia de verdad», dijo abrazándolos con fuerza. El público se conmovió. Algunos lloraban en silencio, otros sonreían como si presenciaran un milagro. El sol, alto en el cielo, se reflejaba en los pétalos, y por un instante parecía que todo brillaba. El amor, el perdón, el renacer. Armando miró al cielo y susurró, «Gracias». No sabía si agradecía a Dios, al destino o a su propia hija, pero sentía que la vida lo perdonaba. Bianca apoyó la cabeza en su hombro y Cynthia entrelazó sus manos. Allí, entre flores y promesas, el dolor se transformaba en memoria. El pasado, al fin, encontraba descanso, y la paz se vestía de blanco. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.